propósito de Jehová trae recompensa eterna. Servir al propósito de Jehová trae recompensa eterna. Servir al propósito de Jehová trae recompensa eterna. Servir al propósito de Jehová trae recompensa eterna. Feliz y bendecido día de victoria, preciosos reyes amados. Bienvenido a la convocatoria de fiesta semanal hecha por Jehová para reunir a sus hijos de pacto en torno a Él y su palabra de vida. Es un día de gozo, un día de júbilo, porque estamos celebrando esta gran fiesta para recibir el alimento espiritual que no perece. Y la entronizamos diciéndole al Padre bueno: gracias por tener este día planificado desde un inicio de toda la creación. Es un momento para compartir contigo. Es una delicia estar en torno a ti, Padre amado, que has tenido a bien tener este día cortado y apartado, en donde haces un alto a todas tus labores para atender a tu pequeña manada. Por eso te digo que eres valioso, grandioso, Padre eterno, excelso, majestuoso. Nadie como tú, Señor. Tú eres un Dios bueno, un Dios único, un Dios fiel, de pacto, que eres inconmovible, que eres inmutable, porque en ti no hay sombra de variación, y por eso sabemos que cuando asistimos a esta convocatoria es porque ya tú estás aquí llenando todo este lugar para recibirnos. Gracias, Padre, atento a tu amor estamos, porque sabemos que de ti recibimos direccionamiento, corrección, guiatura para vivir una semana victoriosa a tu lado. Es una delicia estar en torno a tu palabra, es una delicia recibir de ti toda la revelación que tienes aguardando para cada uno de nosotros y darla en este momento. Te damos gracias, Padre eterno, por recibirnos en tu regazo, por estar con nosotros, por ser ese Padre bueno y fiel que nos recibe lleno de bondad, lleno de amor, pero también lleno de promesas que hay que cumplir y de compromisos que tenemos que tener contigo. Gracias, Padre Santo, por este día victorioso, y te decimos a una sola voz que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Bienvenidos a este segundo Shabbat del mes cuarto bíblico, y damos inicio con la primera lectura. Está tomada de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 11 y del 14 al 16a. Un día pasaba Eliseo por Sunán. Había allí una mujer rica que lo invitó para que se quedara a comer, y desde ese día, cada vez que pasaba por allí, se detenía en su casa. Ella dijo a su marido: he sabido que ese hombre que pasa a menudo por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Construyámosle en la terraza un pequeño cuarto y pongámosle allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando pase por nuestra casa podrá quedarse ahí. Un día que pasaba por allí, se fue al cuarto de arriba y se acostó. Eliseo volvió un día a tocar el tema. Pues bien, ¿qué se puede hacer por ella? Gehazi respondió: no tiene hijos y su marido ya es viejo. Eliseo le dijo: llámala. El sirviente la llamó y ella se presentó a la entrada del cuarto. Eliseo le dijo entonces: por esta misma fecha, el año entrante, estarás acariciando a un hijo. Amén. El salmo es el 89 y sus versículos son
del 2 al 3, del 16 al 17 y del 18 al 19. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 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 El amor del Señor por siempre cantaré, tu fidelidad proclamaré de siglo en siglo. Yo digo, tu favor es eterno. Al hacer el cielo, pusiste en él tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte y que avanza a la luz de tu faz, Señor. Tu nombre es su alegría todo el día y lo ensalza tu justicia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Tú eres el brillo de su poder. De tu bondad nos viene la victoria. Nuestro escudo está en la mano del Señor nuestro Rey, en manos del Santo de Israel. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 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 La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 4 y del 8 al 11. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.
Amén. El Evangelio de hoy es del evangelista Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a toda su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Amén. La ley espiritual está tomada de Mateo capítulo 10 en sus versículos 38 y 39. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El complemento en Segunda de Reyes, capítulo 4, es el verso 10. Construyámosle en la terraza un pequeño cuarto y pongámosle allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando pase por nuestra casa podrá quedarse allí. Romanos 6:11. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y en el Salmo 89 los versos son el 2 y el 3. El amor del Señor por siempre cantaré, tu fidelidad proclamaré de siglo en siglo. Yo digo, tu favor es eterno. Al hacer el cielo pusiste en él tu fidelidad. La ley y complemento sin referencia de citas bíblicas nos dice así: el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Construyámosle en la terraza un pequeño cuarto y pongámosle allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así, cuando pase por nuestra casa, podrá quedarse ahí. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. El amor del Señor por siempre cantaré, tu fidelidad proclamaré de siglo en siglo. Yo digo, tu favor es eterno. Al hacer el cielo pusiste en él tu fidelidad. Y el título es el siguiente: servir al propósito de Jehová trae recompensa eterna. Amén. La introducción de la hermenéutica de hoy nos enseña que la radicalidad en el discípulo se asocia a la altísima estima que debe tener por recibir y practicar la instrucción de la palabra de Jehová Dios. Sus primeras 10 prioridades han de ser las 10 palabras o mandamientos del Padre Creador. En la Biblia hay sobrados testimonios de discípulos obedientes que fueron recompensados y de otros muchos que desobedecieron la instrucción y tuvieron graves consecuencias. Por nombrar solo uno, Josué se destacó como discípulo y recibió en herencia ser el sucesor de Moisés. Por otra parte, tenemos a Gehazi, discípulo del profeta Eliseo, quien por su desobediencia recibió la lepra de Naamán el sirio, trayendo maldición sobre sí y su descendencia.
Concretamente, lo que se espera de un discípulo de Yeshua en la obra encomendada en el Sermón de la Misión, comprendido en Mateo 9, versos del 35 al 10:42, es que se ha estudiado por el espacio ya de 3 Shabbat, y es que, en primer lugar, que sea hallado fiel como obrero que se encarga en la mies de Jehová Dios, al comunicar el mensaje de salvación que consiste en el llamado a la conversión y al arrepentimiento, tomando conciencia del bautismo para responder al mismo, obedeciendo a Yeshua HaMashiach como su cabeza, mientras persevera en este tiempo de última cosecha. En segundo lugar, que sea hallado valiente ante la persecución de los emisarios de Satanás que saben con astucia disfrazarse como ángeles de luz. Y tercero, que sean radicales en el seguimiento del amado novio de la Eclesía, Yeshua HaMashiach. Ser radical implica correr la carrera de la fe, como nos lo dice Filipenses 3:14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y en Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ser discípulo de Yeshua HaMashiach es la vocación de vida de todo convertido. No es una careta que te pones y te quitas a tu antojo. Tampoco consiste en hacerse maestros de la falsa piedad, como lo hacen muchos hipócritas. Más bien, se trata de no voltear a contemplar al hombre viejo, a la antigua manera de vivir. Se trata de no mirar hacia atrás como lo hizo la rebelde esposa de Lot, que por quebrantar el mandamiento recibido quedó fuera de cobertura y no vivió lo suficiente para arrepentirse. En el Evangelio nos habla de la radicalidad del seguimiento a Yeshua, en donde el discípulo debe ser de tal categoría que el amor a él sea lo primero y lo más importante, ocupando el puesto de preeminencia que está por encima de todo lo demás, de tal manera que el centro de la vida del discípulo de Yeshua sea él, su persona y su mensaje, como lo dice el propio Yeshua en Mateo 10:37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. No nos dice que no queramos a nuestros padres o hijos, nos dice que nunca debemos anteponer el amor a ellos al amor a su persona y a su mensaje. Es más, el amor de Cristo debe superar el amor a nosotros mismos y a nuestra propia vida, pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por mi causa la hallará, como lo dice Mateo 16:25. Seguir a Yeshua trae consigo a nuestra vida momentos de dolor, de sufrimiento y de cruz, que es necesario aceptarlos y vivirlo, porque está establecido en el pacto. Por tanto, no es una sorpresa, no hemos sido engañados. Bien lo dice Yeshua en Mateo 10:22, ustedes serán odiados por todos por causa mía. Ser discípulo de Yeshua HaMashiach exige aceptar la cruz que viene por vivir como él vivió.
porque solo quien carga con su cruz y le sigue es digno de él. Yeshua se identifica con sus apóstoles y con todos los que cumplen la misión de anunciar el Evangelio con la palabra y con su vida. Por ello, quien les recibe a ellos es a Cristo a quien recibe. Precisamente la primera lectura trata sobre una familia que recibe al profeta Eliseo, construyéndole un pequeño cuarto en la terraza de su casa, por el hecho de ser el hombre de Dios. Aquí encontramos que aquella mujer de Sunán, antes de ver el milagro, ya ha ofrecido a Eliseo una hospitalidad generosa, porque ha reconocido en él a un hombre santo de Dios. Feliz ella, diría Yeshua, que ha creído sin haber visto. Eliseo siente el deber de corresponder a su generosidad, pero ¿qué podrá darle? Esta mujer no ambiciona nada ni necesita influencia delante de las autoridades. Tiene bastante con vivir como una de tantas en medio de su pueblo. Cuando Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, aquella mujer le decía: ahora sé que tú eres un hombre de Dios y cuando tú dices la palabra de Dios es verdad, que se lee en Primera de Reyes 17:24. Todas las narraciones sobre los milagros de Eliseo que leemos al principio del segundo libro de Reyes tienen un significado parecido. No son únicamente obras benéficas y salvadoras del poder del Señor, sino que también acreditan al profeta como enviado de Dios. Como antes habían acreditado a Moisés o a Elías y acreditarán más tarde a Yeshua. Así, el libro del Éxodo, después del milagro del Mar Rojo, hace notar que todo el pueblo, al ver la gran obra de Jehová, creyó en él y en Moisés, su servidor. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 14, versículo 31. Y el Evangelio de Juan acaba diciendo que las señales milagrosas han sido escritas para que crean que Yeshua es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre en Juan 20:31. En la segunda lectura coloca de manifiesto la importancia de vivir de acuerdo al cambio de estado que asumimos por haber sido bautizados en Yeshua HaMashiach. En este sentido, el apóstol Pablo nos exhorta a desarrollar el carácter de santidad de la novia, de la eclesía, que prioriza ser la ayuda idónea o el eser kenegdó del amado, viviendo en santidad, apegados a la práctica de la instrucción pactada en la Ketubá, que es la radicalidad de la fidelidad. Finalmente, el Salmo expresa la necesidad de reconocer de continuo al dueño y Señor de nuestras almas, para que perseveremos contemplando su rostro y con ello seamos renovados en el primer amor que faculta para consumirnos en la adoración, que faculta la obediencia que nos inspira para servirle en total radicalidad. Todo esto será estudiado a continuación en la hermenéutica de hoy que les presentamos a continuación. Amén. Iniciamos con el Evangelio de Mateo del día de hoy. Recuerden que es el capítulo 10, versículos del 37 al 42. Y vámonos con el diagnóstico. Esta es la tercera parte del discurso misionero de Mateo, que se corresponde al capítulo 10, versículos del 5 al 42. En estos versículos, Mateo reúne varios dichos relacionados con la obra de ser discípulos en momentos de conflicto. Estos versículos tienen sus raíces en la historia de Israel, famosa por la persecución de profetas, como lo vemos en Jeremías 26, versículos del 20 al 23, en Segunda de Crónicas 24, versículos del 20 al 22,
en Lucas 11, 47 al 51, en Hechos 7, 52 y en Hebreos 11, del 32 al 38. El punto es que si los profetas sufrieron persecución y Yeshua sufrió crucifixión, los discípulos de Yeshua pueden esperar ser tratados de manera parecida. Estudiemos la lectura de hoy, verso 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El primer mandamiento nos dice en Éxodo 20, versículo 3, no tendrás otros dioses fuera de mí. Nos pide servirle a Dios exclusivamente. Yeshua valida la vigencia del mandamiento cuando un abogado le pregunta, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, en Mateo 22, versículos del 36 al 38. Yeshua ha llevado antes la discusión más allá al requerir lealtad hacia él mismo, aún antes ante un padre listo para enterrar, como lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 22. El Evangelio alecciona que él requiere lealtad él mismo antes que lealtad a la familia. El quinto mandamiento en Éxodo 20:12 nos pide honrar a padre y a madre. Ahora, las palabras de Yeshua en este verso 37 se pueden comprender como palabra contra los padres e hijos, pero no lo son. Yeshua pide lealtad a Dios sobre la lealtad a la familia, y la exigencia es porque la gente no sostiene pacto con el esposo, con la esposa, con padres, con hijos, y la exigencia es el pacto con Yeshua es sobre todo afecto, es radicalidad. La ley espiritual está contenida en los versos 38 y 39 y nos dice, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Los cristianos no solo conocían la cruz de Yeshua, sino que también conocían las cruces llevadas por cristianos camino al martirio. La promesa de Yeshua es que el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. Pero vivimos en un mundo que pregunta constantemente, ¿y para mí qué? ¿Cuánto hay para eso? ¿En qué me beneficio? Esto lo hago porque me gusta. Otros dicen, mi vida es mi vida y la vivo como quiero. Estamos tentados a pensar más en lo que podemos recibir y que nos otorgue placer en vez de lo que podemos dar o dejar de hacer aunque nos duela, muriendo al yo. Es así como no se lleva una vida sujeta a los mandamientos de Dios, y vemos cómo el fornicario llama a esto concubinato y ahora unión de hecho estable, lo que normaliza lo que Dios rechaza y aborrece porque no quiere dejar el pecado que le satisface. Los jóvenes van a la universidad no para hacerse ciudadanos productivos, sino para ganar dinero y abandonar rápidamente la casa de los padres para vivir su vida sin honrar a quienes han proveído sus estudios y sostenido su vida desde antes de nacer. Los empresarios abandonan sus negocios en busca de su propio bienestar personal, dejando atrás sociedades rotas y empleados desempleados. La inmoralidad es ahora quien marca la normalidad del mundo. Es así como un hombre se cree niña, una mujer se cree perro, se cambia de sexo como quieren.
Los pedófilos exigen derecho y pretende que se les tiene que aceptar. Cuando en mi tiempo de estudiante de la cátedra de psiquiatría, los pabellones de Bárbula estaban llenos de este tipo de personas, siendo tratados médicamente en reclusión. ¿En dónde se perdió el norte? Cuando la gente dejó tomar su cruz y seguir a Yeshua, por dar rienda suelta a sus deseos carnales. Cada quien justifica sus acciones porque la vida, en fin, es para vivirla, descuidando así su salvación, ignorando que la carne dará sus frutos de corrupción, muerte física y luego la muerte eterna. Por ello, debemos vivir por algo más grande que hacerlo para nosotros mismos, demostrando que hemos sacrificado los placeres de esta vida con la mirada puesta en la vida que no perece. Gravitemos que los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu, como nos lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, versos del 24 al 25. Para apreciar a fondo ahora los 3 versículos del Evangelio que siguen, a continuación debemos continuar o conocer su contexto en este capítulo. Yeshua ha reunido a los 12 discípulos y les ha dado poder de sanar y la autoridad que necesitan para ejercer sobre espíritus inmundos, y les envía en los versos del 1 al 15. Les avisa que se enfrentarán con persecución en los versos del 16 al 25. Les dice que no teman a la persona que pueda matar al cuerpo, sino que teman a Dios, que tiene el poder sobre el alma para lanzarla al infierno, en los versos del 26 al 28. Les asegura el amor de Dios en los versos del 29 al 31. Promete reconocer ante el Padre a todo al que le reconozca ante las demás personas, en los versos del 32 al 33. Avisa que no ha venido a traer paz, sino una espada, en los versos del 34 al 39. Por lo tanto, cuando Yeshua promete recompensa para aquellos que reciben al profeta o al justo, esta recompensa viene acompañada por un alto riesgo, como en una zona de guerra espiritual. El profeta toma riesgo a favor de Cristo y aquellos que le ayudan también los toman. Además de proveerles con comida, ropa, alojamiento y dinero, estas personas demuestran su apoyo personal para Cristo y su eclesía, porque alientan a aquellos en el frente de la guerra contra Satanás y sus secuaces. En los versos del 40 al 42 se describe la recompensa para aquellos que, a diferencia de los perseguidores, reciben a los profetas justos y pequeños de Yeshua. Los últimos 2 domingos hemos escuchado a Yeshua comisionar a los discípulos. Les dijo: a lo largo del camino proclamen, el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Y les habló de los peligros que enfrentarían, persecución y del rechazo de sus propias familias al cumplir la gran comisión. Ahora Yeshua les dice a los discípulos que aquellos que les reciban serán recompensados. Así revela una parte de su plan para quienes llevan el ministerio de salvación. Establece un acuerdo en 4 partes. Primero, Jehová Dios. Segundo, Yeshua. Tercero, el discípulo. Y cuarto, el que recibe. Dios inició el acuerdo al mandar a Yeshua.
Entonces Yeshua manda a los discípulos y estos, al cumplir el envío, toman el tercer paso. Aquellos que reciben a los discípulos toman el paso final, proveyéndoles con el apoyo necesario. Yeshua dice que recibir al Hijo es equivalente a recibir al Padre, y al recibir al profeta, el que recibe gana la recompensa de profeta. Este es el concepto judío de Chaliat, que reconoce al emisario del rey como si fuera el mismo rey. El primer Chaliat bíblico es el sirviente Eliezer en Génesis 24, que fue enviado por Abraham para encontrar una esposa para Isaac, el cual iba con su misma autoridad y poder. Aún esto tiene vigencia. Es así como un embajador es un chaliá que representa a toda una nación, y una ofensa a este es una ofensa directa a todo el país. Por tanto, debe calar en nuestro pensamiento que al recibir al embajador del reino es lo mismo que recibir al rey Yeshua que le ha enviado. Ahora, si rechazo, ofendo, difamo y persigo a uno de ellos, ¿a quién se lo estoy haciendo? Veamos la respuesta en Lucas 10:16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Rechazar al profeta de Jehová Dios es rechazarlo a él mismo. La honra se dirige desde arriba hacia abajo. Profetas, justos, pequeños. Veamos cada uno de estos renglones. Profetas son los portadores de la palabra de Dios. Eran y son respetados en sumo grado por su santidad, dignidad y grandes virtudes. Este discurso de misión se dirige a los apóstoles. Ahora, ¿quién es profeta hoy en día? La palabra seguramente se aplica como profeta a cualquiera que proclame el evangelio fielmente, libre de contaminación. La promesa es que la persona que reciba al profeta recibirá la recompensa de un profeta. Ahora, ¿quién es un justo? Son aquellos que obedecen a Dios, se apegan y cumplen sus mandamientos. Esta palabra se usan para designar a cristianos creyentes que son testigo y testimonio de la verdad, de la palabra. La persona que recibe a una persona justa recibe la recompensa de un justo, considerada como menor a la que recibe un profeta. Aquí también parece haber movimiento hacia abajo, pero aún así es una recompensa significante. Los pequeños tienen varios significados: niños, pobres, vulnerables. En el contexto de este evangelio se refiere específicamente a discípulos en general. El regalo se hace en nombre de un discípulo porque son discípulos. Dar un vaso de agua fría es el más pequeño de los regalos, uno que casi cualquiera puede dar, pero un vaso de agua fría es el más precioso regalo para alguien verdaderamente sediento, y en algunos casos puede significar la vida misma. En esta vida preferimos ser el jugador más importante, el héroe, pero el corazón de Yeshua se inclina hacia aquel que da el vaso de agua. Dios recompensa hasta la más pequeña contribución en la extensión de su reino de luz. Yeshua no describe específicamente de qué consiste la recompensa para los que ayudan a los profetas, justos y pequeños, pero sí especifica su certeza, que realmente se obtiene. Sigamos con los versos 40 y 42. Al 42. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado.
El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Yo soy quien se lo digo. En primer lugar, ¿qué significa recibir a un profeta? Recibir a un profeta implica, en primer lugar, que se acepta el mensaje que él trae, la palabra de Jehová Dios, y además puede consistir en proporcionarle el apoyo necesario como comida, ropa, alojamiento, que cubra todas las necesidades requeridas para que siga llevando la palabra de Dios a donde Jehová Dios lo decida. En el contexto de persecución, este tipo de hospitalidad incluía guardar a aquellos perseguidos por las autoridades, y hacer esto se asumía un riesgo considerable. Veamos dos historias en el Antiguo Testamento de las que podemos aprender. En ambas, los que recibieron al huésped proveyeron las necesidades básicas para un profeta. Cada uno recibió un regalo de vida. En la primera historia tenemos a la viuda de Sarepta, quien la gente cree que moriría de hambre, pero rindió honor al pedido del profeta Elías de un pedacito de pan. Después de que Elías invocara la promesa de Dios, porque esto dice Jehová de Israel: la harina del tiesto no se acabará, y el aceite del cántaro no se terminará hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Esto lo vemos en Primera de Reyes 17:14. Más tarde, al morir su hijo, Jehová oyó la súplica de Elías y le volvió al niño la respiración. Estaba vivo. En Primera de Reyes 17:22. En la segunda historia, una pareja tsunamita proporcionó a Eliseo comida y una habitación cómoda, porque él era un hombre santo de Dios. Como recompensa, le prometió un hijo a esta pareja sin hijo. El hijo nació y creció, pero después murió, y Eliseo oró a Dios y le devolvió la vida en Segunda de Reyes 4, del 8 al 37, que estudiaremos hoy. Ambas historias son precedidas por Génesis capítulo 18, en donde Abraham recibió a 3 hombres que pasaban frente a su tienda, les atendió rápida y espléndidamente, y recibe esta promesa en el verso 10. El otro le dijo: dentro de un año volveré por aquí, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Jehová Dios no tiene sombra de variación, por eso sus pactos son eternos y se cumplirá en la vida de todo el que alegremente contribuye a la extensión del reino. Yeshua no se refiere a una hospitalidad en general, sino a la hospitalidad que se extiende hacia los discípulos en sus diferentes roles ministeriales, sea profeta, sea justo o sea discípulo. Y usa una frase similar en Mateo 25, versículos de 37 al 40. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuánto te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Yeshua ahora afina en este verso la puntería. Nos recompensará por la caridad extendida a aquellos que son sus hermanos, que son quienes, los que se alimentan de su misma fuente de provisión, de la cual depende del alimento que da en su palabra el Padre Jehová, y hacen su voluntad.
mientras que el mundo en este concepto lo tiene distorsionado. Se asiste y atiende a los impíos, a los que ignoran la palabra de Jehová Dios. Estas palabras de Yeshua nos traen buenas noticias porque no hace distinción, ya que tanto a la persona de pocos recursos como a la persona de grandes recursos se le promete la misma recompensa de si recibe a un profeta, a un justo o a un pequeño, porque no se trata de los bienes materiales, sino de recibir al que es testigo y testimonio del mensaje de salvación y de tener estima del tesoro que porta, como lo dice Pablo en 2 de Corintios 4:7. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Y así llegamos a la conclusión del sermón de misión que va del capítulo 9, versículo 35 al capítulo 10, versículo 42. Y sigamos con el pronóstico. Yeshua en el capítulo 11 habla de Juan el Bautista, que estaba preso y a la gente les dice, reprochándole su falta de estima a la palabra de Dios y sus profetas. Es así como en los versos del 16 al 19 les dice, ¿con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Con todo se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Así como pidió que carguen su cruz y le siguiera, ahora ofrece alivio en los versos del 28 al 30 y dice, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo les aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. En el capítulo 13, Yeshua explica la parábola de la mala hierba a sus discípulos, mostrándole la condena de los que obran el mal y la recompensa de los justos en los versos del 41 al 43. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y los arrojarán al horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de diente. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. En el capítulo 16 repite a sus discípulos en los versos del 24 al 26. Entonces dijo Yeshua a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Y en el capítulo 18 muestra las consecuencias de ser piedra de tropiezo para los pequeños que creen en él. En el verso 6, al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Y sigue advirtiendo en el verso 10, cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se los digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. En el capítulo 19 mantiene su promesa
que hay recompensa para quien le sirve, que marca propósito y destino en el verso 29. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. En cuanto al control del pronóstico, para poder ser dignos de Yeshua HaMashiach es necesario no satisfacer las bajas pasiones de nuestra carne y cada día tomar la cruz. Solo así estaremos siguiendo las pisadas de nuestro gran Maestro y Mesías radicalmente. Cuando recibimos a un discípulo de Yeshua ejerciendo cualquiera de sus ministerios, debemos saber, primero, que es al mismo Cristo a quien recibimos. Entonces estaremos estimando y apreciando el mensaje de salvación y valorando a su mensajero. Segundo, la palabra recibir de Yeshua implica que los que reciben al profeta o al justo o al pequeño reciben el mensaje de salvación y lo ayudarán según sus medios les permita, porque el reino no coloca yugo, sino que libera de ello. Tercero, reciben la palabra de Dios con una comprensión más profunda de las cosas espirituales, lo que por sí solo ya constituye una recompensa y que lleva herencia espiritual, como lo dice Efesios 1 del 13 al 14. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo para que al fin sea alabada su gloria. Y cuarto, que tanto a los que predican el Evangelio y a los que lo reciben con gozo, se le promete la herencia de la vida eterna como recompensa, ya que ambos sirven a Yeshua HaMashiach. Colosenses 3 del 23 al 25 nos dice, cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. Y en quinto lugar, el Evangelio se debe proclamar y los que ayudan a proclamarlo cumplen una función importante y digna de alabanza al recibir al profeta, al justo o al pequeño, y debemos recordar que obtenemos recompensa de acuerdo al servicio que recibimos, ya sea que es el mismo Yeshua a quien recibimos. Asimismo, hay advertencias claras para quienes lo rechacen, porque es al mismo Yeshua HaMashiach a quien rechazan. Amén. Continuemos con la primera lectura. Recuerden que es de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 11 y del 14 al 16. Diagnóstico. Eliseo, en hebreo, su nombre significa Dios es salvación. Fue el sucesor del profeta Elías en el reino del norte y le sirvió aproximadamente unos 8 años. Eliseo trabajaba la tierra hasta que Elías lo eligió para ser su discípulo. Cuando Elías ascendió al cielo, lanzó su manto. Eliseo lo atajó como símbolo de la responsabilidad que ahora recaía sobre él. Y Eliseo continuó la lucha de su maestro contra el idolátrico culto a Baal. Iniciemos con el verso 8, que nos dice que un día pasaba Eliseo por Sunam. Había allí una mujer rica que lo invitó para que se quedara a comer, y desde ese día, cada vez que pasaba por allí, se detenía en su casa. Mientras viajaba por el reino del norte, Eliseo pasaba con frecuencia por Sunem, un pueblo de Galilea, en el borde de la llanura de Esdraelón.
Allí vivía una mujer rica que era tan celosamente hospitalaria que le obligaba al profeta a comer en su casa cada vez que pasaba por el pueblo. Y es que siempre hay entre tantos aquellos que tienen riqueza, algunos que no se aferran a ella y por tanto su confianza está puesta en el Dios vivo y abren sus casas y albergan a sus enviados en medio de otros que se oponen a ser hospitalario, como sucedió con Yeshua en Lucas 8:37 con los gadarenos que le ruegan que se vaya y como los samaritanos que no le recibieron en Lucas 9:53. El que como la tsunamita honra y alma al Señor y está ansioso por llevar una vida en Dios, honra y ama también a los siervos del Señor y busca su compañía. Sin embargo, no los busca como compañeros agradables, sino que los busca como pastores, mensajeros de Cristo, que reconcilian a los hombres con el Padre bueno y que les dan instrucciones de vida. En el verso 9, ella dijo a su marido: he sabido que este hombre que pasa a menudo por nuestra casa es un santo hombre de Dios. En una época de generación tan degenerada, un hombre santo era demasiado raro para pasar desapercibido, para no ser distinguido entre tantos. Al mostrar bondad a Eliseo, rindió deferencia a Dios a quien adoraba y cuya verdad enseñaba. Un hombre santo de Jehová Dios es como un vaso de cristal con una lámpara transparente en medio, que ejerce una influencia beneficiosa sobre todos aquellos con quienes entra en contacto, por irradiar la verdad de la palabra, de la cual está lleno y es lo que sale de su boca. Además, siempre es agradecido por todo bien recibido, porque reconoce que es Jehová que siempre le provee. En el verso complementario de la ley espiritual de hoy, el 10, construyámosle en la terraza un pequeño cuarto y pongámosle allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando pase por nuestra casa podrá quedarse ahí. En el verso 9 hay algo que se lee entre líneas. Ella dijo a su marido, lo que habla a favor de una genuina comunión con su esposo, con quien conversa todo. Cuanto más comunicarle que ha sabido que Eliseo era un hombre de Dios y cómo estaba convencida de que era un profeta. Dispensarle un lugar de descanso en su recorrido era para ella una gran bendición, ya que Sunén estaba en su camino cuando Eliseo iba del Carmelo a Betel y a Jericó y a otros lugares donde llevaba su ministerio. Otro punto a favor de esta tsunamita es que se cuida de no violentar la intimidad de su hogar y brinda la hospitalidad al profeta, provista también de privacidad para ellos y para Eliseo, que podría vivir en esta pequeña habitación con tanta privacidad como si estuviera en su propia casa. La cama, la mesa, una silla y una lámpara eran realmente todo lo que podía necesitar a modo de alojamiento el ocupado hombre de Dios. ¿Para qué? Para descansar, para estudiar y tal vez también para escribir. En el verso 11, un día que pasaba por allí, se fue al cuarto de arriba y se acostó. Qué alivio habrá experimentado Eliseo acostado cómodamente en su nuevo lugar de descanso, con toda privacidad, lo que facilita el cumplir su labor profética. En los versos del 12 al 13, que no están en la lectura de hoy, muestra que el profeta no ignora la consideración y la generosidad con que fue tratado y estaba ansioso por corresponder a la tsunamita. La bondad engendra bondad.
a diferencia de un espíritu egoísta y codicioso que quiere recibir todo y no dar nada a cambio, porque tiene un corazón que no puede responder a los repetidos actos de bondad que recibe. ¿Por qué? Por tener un corazón petrificado donde no hay fructificación. La amable anfitriona del profeta no buscó recompensa, no se aprovechó de la influencia de Eliseo sobre el rey o el capitán del ejército para buscar algún beneficio, lo que hace más valiosa su acción a favor del enviado de Dios. En el verso 14 hace notar lo agradecido que está Eliseo, que volvió un día a tocar el tema. Pues bien, ¿qué se puede hacer por ella? Gehazi respondió: no tiene hijos y su marido ya es viejo. Es natural que el servidor de Eliseo, Gehazi, conociera más detalle de la tsunamita, porque probablemente se movía más libremente por la casa en ocasión de servir a su autoridad, a Eliseo. Y ser estéril era considerado por todas las mujeres hebreas como un reproche insoportable. Por tanto, asumió que la tsunamita debía desear descendencia. Ella tenía una gran propiedad, pero no tiene hijos a quien dejarla y ya no tiene esperanza de tenerla, ya que su esposo es anciano. Si Eliseo puede obtener este favor de Dios para ella, será la provisión de lo que le faltaba. Eliseo aceptó la sugerencia de su mayordomo y sin dudarlo por un momento la mandó a llamar, como lo vemos en los versos 15 al 16a. Eliseo le dijo: llámala. El sirviente la llamó y ella se presentó a la entrada del cuarto. Eliseo le dijo entonces: por esta misma fecha, el año entrante, estarás acariciando a un hijo. La tsunamita se paró a la puerta de la habitación de Eliseo, lo que muestra su modestia, pues ella es dueña de toda la casa, y respeto al profeta. La recompensa llegó de una manera totalmente inesperada. Todas las probabilidades humanas parecían en contra de que fuera así honrada. Recibió la promesa de un hijo, de alguna manera inesperada, pero de una manera que traerá mucha satisfacción y alegría. La bondad encontrará su recompensa. Hay una bendición especial relacionada con lo que hacemos a los siervos de Dios, como lo estudiaremos en Mateo 10:40. En cuanto al pronóstico, en el verso 16b, ella respondió: no, Señor mío, tú eres un hombre de Dios, no engañes así a tu sirvienta. Al igual que Sara en Génesis 18:12, cuando yo estoy seca, voy a tener placer con un marido tan viejo. Así, la tsunamita se mostró incrédula ante este anuncio. Temía que el profeta estuviera jugando con ella, despertando esperanzas que solo estaban condenadas a la decepción. Le rogó a Eliseo que no la engañara. En el verso 17 dice: en esa misma época, un año después, la mujer dio a luz un hijo tal como lo había dicho el profeta. En los versos del 18 al 24, el niño creció y estando con su padre que estaba con los segadores, dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y fue enviado con su madre y al mediodía falleció. La tsunamita no perdió tiempo y se fue en busca del profeta Eliseo. Por su reacción queda claro que no consideró la muerte de su hijo como una realidad irreversible. En vez de quedarse de luto junto al niño y decírselo a su esposo que había muerto, puso al niño en la cama del santo de Dios y le pidió a su marido que le diera un asno y un criado para poder ir con él. Obviamente, la mujer reconoció que el niño era un regalo de Dios
y que le había dado él. Por tanto, esta muerte no era la voluntad de Dios, y ella no le dijo a nadie lo que había pasado, sino que acude a la fuente legal para solicitar auxilio. Una buena lección frente al combate espiritual, cuidar lo que sale de la boca. En el verso 28, ella dijo a Eliseo: ¿Fui yo acaso quien pidió un hijo a mi señor? Yo te dije muy bien, no me engañes. Otra vez cuida lo que sale de su boca. No dice mi hijo ha muerto, demostrando que tiene puesta su fe en que esta circunstancia tendría un revés favorable. Y puede hablarle al profeta con toda confianza, porque ella ha cuidado y cultivado comunión con él y con la palabra que predica, lo que le confiere poder para pedirle que la acompañe. Hay que interiorizar que la comunión con Jehová Dios y sus enviados, iniciando por Yeshua HaMashiach, es lo que da poder para aclamar y obtener respuesta efectiva a la oración. En los versos del 29 al 36, Gehazi llegó primero a la casa, pero a pesar de haber hecho lo que Eliseo le dijo, el niño no despertó. Después de un rato, Eliseo y la madre llegaron también. Eliseo oró al Señor. Estaba en una posición difícil. El niño que Dios le había prometido a la mujer a través de él ahora estaba muerto. Pero en ningún momento vemos a Eliseo perder su confianza en Dios o sentirse frustrado o dejarse caer. Oró insistentemente al Señor y como resultado Dios respondió su oración, devolviendo la vida al niño. La tsunamita recibió paga de profeta, un hijo y un hijo vuelto a la vida. En cuanto al control del pronóstico, la tsunamita es prefigura de la eclesía que debe estar entrenada en recibir siempre a los enviados de Dios con agrado, sabiendo que cuando accionan de esta manera es al mismo Yeshua HaMashiach que reciben y sirven, convirtiéndose además en los que contribuyen con su aporte en la extensión del reino de Dios, con la certeza de que la bondad mostrada a los siervos de Dios siempre tiene recompensa de parte de Jehová, hasta por un vaso de agua que se les dé. Segunda de Corintios 9, versículos del 6 al 8 nos dice: miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre, y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Amén. Avancemos hacia la segunda lectura. Recuerden que está tomada de Romanos 6, versículos del 3 al 4 y del 8 al 11. Diagnóstico. El apóstol Pablo nos enseña en los siguientes versos cómo servir al propósito de Jehová nos trae recompensa eterna. En los versos del 3 al 4 que nos dicen: ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezaremos una vida nueva. La palabra clave es bautizos en el Mesías y también sumergidos en su muerte, porque en ambos casos el acto de ser sumergidos en agua es un cambio de estado, representa la muerte y sepultura de nuestro viejo ser, y el levantamiento fuera del agua representa nuestra resurrección
en una vida nueva. Por lo tanto, ser bautizados en Cristo significa estar unidos a su muerte y a su resurrección. El pecado ya no tiene fuerza sobre una persona muerta. Por eso no tiene sentido que le demos al pecado dominio nuevamente sobre nosotros después de morir con Cristo y de ser liberados del pecado. Esto significa que debemos vivir de manera que reflejemos a Cristo en todo lo que hacemos. Debemos vivir una vida justa, santa e íntegra a través del cumplimiento del temor de Dios y las obras de piedad. Gálatas 2, versos 19 y 20a nos dice: he sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por la gracia de Dios logramos el beneficio liberador de la muerte y resurrección, logramos ser libres de el pecado, pero debemos caminar conforme a esa nueva vida. Esto significa que una vez que hemos renunciado al pecado y nos hemos comprometido a seguir a Cristo, debemos hacer todo lo posible por vivir en obediencia a Él y en línea con los mandamientos de Dios, que se manifiesta por vivir apegados a la cultura del reino y no a la cultura del mundo de la cual ya hemos salido. Ese es el propósito de nuestra muerte y resurrección, la nueva vida que tenemos en Cristo, que inició con nuestro bautizo, que no es por la inmersión del agua física, sino por la inmersión a diario en el agua espiritual, la palabra de Dios, sabiendo que el proceso de renovación continúa a lo largo de la vida terrenal y tiene su cumplimiento pleno en la vida eterna, por lo que es un llamamiento a la integridad, santidad y fidelidad a Jehová Dios 24/7. En el verso 8 nos dice: pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. En el Evangelio de Juan, Yeshua le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. De ese versículo es donde viene nuestra frase: hemos nacido de nuevo. Una frase que sin testimonio es como que yo diga que soy astronauta. La muerte con Cristo es por dejar atrás nuestro viejo yo, nuestra vieja forma de vivir y seguir el ejemplo de Yeshua. En Romanos 6:8, Pablo nos dice cómo ocurre esto. En el bautizo morimos con Cristo, nuestra vieja persona muere para que podamos vivir la vida de resurrección con Cristo. Morimos es en tiempo aoristo para que también viviremos en tiempo futuro con Él. Vivimos a medias y en el medio habiendo muerto y resucitado con Cristo en el bautizo, pero esperando la plena experiencia de la vida en la resurrección cuando llegue la resurrección general. En cuanto al verso 9, sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre él. La resurrección de Yeshua no fue como la de la hija de Jairo, descrita en Marcos 5, versos del 21 al 24 y del 35 al 43, ni la del hijo de la viuda, descrita en Lucas 7, del 11 al 17, ni la de Lázaro, descrita en Juan 11, del 1 al 44. Esas personas fueron resucitadas con cuerpos ordinarios que morirían de nuevo. Yeshua fue resucitado con un cuerpo que exhibía ciertas características físicas normales, por lo que fue posible que Tomás le tocara y examinara sus heridas en Juan 20,
27, fue posible que desayunara con los discípulos en Juan 21 del 9 al 14 y que partiera el pan con los discípulos en Lucas 24, 30. Pero era un cuerpo con características sobrenaturales que le permitía pasar a través de una puerta cerrada en Juan 20, 19 y desaparecer de la vista en Lucas 24, 31 y ascender al cielo en Lucas 24, 51 y Hechos 1 del 6 al 11. Hemos de concluir que el cuerpo resucitado de Yeshua era como los nuestros en cierta manera, pero no en otras. Pablo nos asegura que la muerte no tiene poder sobre él, porque su resurrección venció sobre la muerte. Esto constituye la esencia de nuestra fe en Cristo, como lo manifestó el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Sigamos con el verso 10. Así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. La muerte al pecado no es muerte física, sino una muerte espiritual, porque nos hemos separado de cometer transgresión contra la ley de Dios, atesorando la nueva vida que tenemos en Cristo. Es así como efectivamente el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Por ello, proclamamos esta gran verdad, como lo dice Efesios 5, 14. Despierta tú que duerme, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Finalmente, el verso 11, complementario de la ley espiritual. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Pablo nos exhorta siempre a mantener esta realidad frente a nosotros y a aceptar que somos efectivamente en Cristo muertos para el pecado y vivos para Jehová. Entendamos que es por obra de Dios, no por obra nuestra. Si fuera por obra nuestra, la podríamos aceptar seguramente más fácil, porque podríamos estar orgullosos de nuestros logros, como si fuese un logro académico que podemos valorar, pues sabemos cuánto tiempo, esfuerzo y constancia hemos dedicado en la conquista de esta meta. Debemos dejar toda indignidad y dejar de llamarnos pecadores y aceptar la nueva vida que tenemos ahora por la gracia de Dios. Pero este verso nos habla de la importancia que tiene efectivamente dar por muerto el pecado en nuestras vidas. Y esto es porque hemos dejado viejos hábitos, costumbres, tradiciones, la normalidad del mundo, los deseos de la carne, y debemos estar atentos a las tentaciones del demonio, porque todo esto es acorde con la voluntad de Dios, el separarnos de todo aquello que no nos da beneficio y que nos aleja de Dios, y tomar la decisión de cumplir sus mandamientos. Vivir para Dios no es una tarea fácil, ya que el mundo al que nos enfrentamos siempre va a haber tentaciones, difamaciones y persecuciones que pueden hacer que extraviemos el camino, la verdad y la vida. Pero el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros significa que tenemos la capacidad de superar el pecado y vivir una vida plena, libres de culpa, bajo el auxilio del Ruach HaKodesh. En el pronóstico, ser muertos y sepultados con Cristo nos hace nacer de nuevo, y en la resurrección de Cristo no solo prueba su divinidad, sino que también tiene un impacto profundo en nuestras vidas, porque nos da la esperanza de una vida después de la muerte. Como Cristo resucitó de entre los muertos,
nosotros también podemos tener la seguridad de nuestra propia resurrección y vivir para siempre en la presencia de Dios. Ese es el gozo que nos mueve a servir a los propósitos de Jehová, que nos trae esa recompensa eterna. En los versos del 12 al 23, el apóstol Pablo continúa exhortando: no dejen que el pecado tenga poder sobre el cuerpo, pues han muerto, no obedezcan a los deseos de la carne. Nos dice además: no entreguen su cuerpo al pecado, pues son como armas perversas a su servicio, sino que debemos ofrecernos a Dios, pues hemos pasado de la muerte a la vida, y por tanto ahora sus miembros sean armas santas al servicio de Dios, porque el instrumento de pecado ahora es instrumento de salvación personal y para los demás, de adentro hacia afuera. Nos dice también: estar bajo la gracia no nos autoriza a pecar, sino que liberados del pecado nos hemos hecho dulos del camino de justicia. También nos dice: hubo un tiempo en que llevábamos una vida desordenada, donde el cuerpo era esclavo de las impurezas y desórdenes. Ahora conviértanlos en servidores de la justicia verdadera y llegar a ser santo. También nos dice el apóstol Pablo: el pecado paga salario, que es la muerte, mientras que la vida eterna es un regalo de Dios en Cristo nuestro Señor. En Romanos 8:2, Pablo nos dice: en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En el control del pronóstico, al morir con Cristo, nos comprometemos a dejar de lado nuestros deseos terrenales y vivir una vida centrada en Jehová Dios, y por medio de la resurrección de Cristo obtenemos la victoria sobre el pecado y la muerte. Por ello debemos reconocer que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida nueva en su presencia, y por tanto el pecado que nos había esclavizado y alejado de Dios ya no tiene poder sobre nosotros si realmente vivimos en Cristo. Es así como la resurrección en Cristo a una nueva vida nos llama a vivir con la fe y la esperanza de una vida después de la muerte, y a vivir una vida terrena en obediencia y fidelidad a Dios, que se logra por tener una relación personal con Él, ya que hemos sido reconciliados con el Padre en Cristo, y así permitir que su Ruach HaKodesh obre en nuestras vidas y ser capaces de entender mejor su voluntad y hacer lo que le agrada, buscando su reino y su justicia en todo momento. Debemos hacer todo lo posible por vivir una vida en la que glorifiquemos a Dios con nuestras palabras y obras. Amén. Finalizando con el Salmo 89 en sus versos de 2 al 3, del 16 al 17 y del 18 al 19, tenemos que es un salmo real, recuerdo del pacto davídico. Este salmo, como varios otros, podría clasificarse de diferentes maneras. Empieza como un himno, enfatiza la alabanza, y una parte clave es un lamento o súplica de la comunidad que está entre los versos 38 al 51. Vale notar que este es el último salmo en el libro tercero del Salterio. Este salmo se puede dividir en 5 partes. La primera parte, un pacto perpetuo, que va de los versos 1 al 4. Veamos el complemento de la ley espiritual, los versos 2 al 3. El amor del Señor por siempre cantaré, tu fidelidad proclamaré de siglo en siglo. Yo digo, tu favor es eterno. Al hacer el cielo, pusiste en él tu fidelidad. La frase de siglo en siglo del verso 2 y eterno del verso 3 en hebreo es Olán, del Strong Hebreo 5769, y significa
siempre, perpetuo, perpetua, eternidad, frecuentemente. Esta palabra se repite varias veces en el Salmo, porque el salmista está seguro de que las promesas de Dios durarán para siempre, de modo que él también alabará a Dios para siempre. Aunque nuestras expectativas puedan desilusionarnos, las promesas de Dios no lo hacen, porque están establecidas en los cielos, en su consejo eterno, están fuera del alcance de los oponentes del infierno y la tierra. Por cierto, todo el Salmo pone énfasis en el hecho de que Dios había dicho que el pacto davídico era para siempre. La segunda parte, Dios es Rey soberano, y va de los versos del 5 al 18. El salmista hace claro que el rey davídico no disminuye de ninguna manera el señorío de Jehová. Presenta una larga sección de alabanza a Dios por su majestad en los versos del 6 al 9, porque es Señor de todo en los versos del 10 al 14, y es santo y justo en los versos del 15 al 19, siendo esta última sesión donde están los siguientes versos de hoy. Verso 16. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte y que avanza a la luz de tu faz, Señor. Es una afirmación acerca de la dicha o la felicidad que experimenta el pueblo que reconoce a Jehová Dios como su soberano y lo alaba correctamente. La palabra aclamarte implica más que simplemente mencionar el nombre de Dios. Significa que le alabamos con gratitud y adoración verdadera. El verso 17, tu nombre es su alegría todo el día y lo ensalza tu justicia. Los que creemos nos alegramos en el nombre de Jehová Dios, porque reconocemos su presencia en nuestra vida y sabemos que somos guiados y protegidos durante todo el día. Esa alegría que proviene de Él nos permite enfrentar los desafíos diarios con sabiduría y confianza de que todo está bajo su control. Cuando dice, lo ensalza tu justicia, es porque al creerle seguimos su camino y obedecemos sus mandamientos. El versículo 18 nos dice, tú eres el brillo de su poder, de tu bondad nos viene la victoria. Los que creemos reflejamos el poder de Jehová Dios, porque todo poder y gloria es de Él. Este verso es un recordatorio de que la presencia y poder de Dios están disponibles para nosotros y que podemos acceder a Él a través de la fe y la obediencia de su palabra, como Yeshua lo hizo. Es así como conquistamos la victoria. No es en nuestra fuerza, es en el poder del gran yo soy. La tercera parte es la descripción del pacto y va de los versos 19 al 37. Obedecer a Jehová Dios a través de cumplir su palabra hace que entremos en pacto con Él. Por ello debemos tener presente que Jehová siempre cumple su parte del pacto y está listo para protegernos y guiarnos en todo momento. En el verso 19 nos dice, nuestro escudo está en la mano del Señor nuestro Rey, en manos del Santo de Israel. Los escudos eran utilizados en la batalla para proteger al guerrero de los ataques del enemigo, y nuestro escudo está en la mano del Señor nuestro Rey. Significa entonces que Jehová Dios es nuestro protector en toda batalla espiritual y física. Él nos protege de los ataques del enemigo, nos guía y nos da la fortaleza para superar cualquier situación difícil que se nos presente. Jehová está conmigo, Él es mi poderoso defensor. Los que me persiguen no me vencerán. Caerán ellos y tendrán la vergüenza de su fracaso, y su humillación no será olvidada jamás, como lo dice Jeremías 20:11.
En la cuarta parte es de lamento y va de los versos 38 al 45. Se nota un cambio abrupto en el tono del salmo. Los versículos siguientes describen una situación de derrota y destrucción. Podría ser después de la destrucción de Jerusalén en el 587 antes de Jesucristo, pero la mención de su juventud y su afrenta en el verso 46 nos hace pensar en Joaquín en el 597 antes de Jesucristo, cuando fue llevado preso a Babilonia. Pareciera que ya llegó a su fin la dinastía de David. Y en la quinta parte es de petición de los versos del 46 al 52. El salmista no entiende por qué Dios no hace algo ya y le recuerda a Dios que él, el salmista, es solo un ser humano pasajero que no vive para siempre. Y si Dios no hace algo ahora, no podrá verlo. En la colección final del Salterio tiene importancia por su testimonio de la esperanza mesiánica, de que se cumplirá el reino de Dios por medio de su ungido. Amén. En cuanto a la conclusión, vivimos en la promesa de Yeshua. El que sacrifique su vida por mi causa la hallará. Es estar consciente de por qué estamos aquí en esta vida, sabiendo que servir a Jehová Dios está lleno de dificultades, persecuciones y rechazo hasta de la familia, y que muchas veces sentiremos la carga muy pesada, pero esto no significa renunciar, sino que simplemente debemos mantenernos en obediencia al pacto que hemos hecho de vivir bajo el estándar del reino de Jehová, llevando el mensaje de salvación, y tendremos el auxilio del Ruach HaKodesh, que nos llena de amor, poder y dominio propio para cumplir los mandatos de Yeshua, y después la recompensa de la vida eterna, porque hemos servido a los propósitos de Jehová Dios. Amén. Terminada la hermenéutica, preciosos reyes amados, vamos a orar por todos aquellos que contribuyen en la extensión del reino, haciendo su aporte a este ministerio. Y es que traen aquí sus diezmos, sus ofrendas, sus colaboraciones. Y le decimos al Padre bueno, Jehová Dios, que así como prometes a todo el que ayuda a profeta a extender tu palabra de vida, dándole recompensa de profeta, al que ayuda al justo, darle paga de justo, y al que ayuda a los pequeños, darle paga de pequeños. Yo te pido, Padre Santo de la Gloria, que sea esa palabra hecha en cada uno de ellos, que la bendición que aportes a su vida sea grande y remecida conforme a tu voluntad, y que traigas a sus vidas una paz que sobrepasa todo entendimiento, traigas armonía familiar, traigas que se estrechen los lazos entre el esposo y la esposa para que toda la familia viva de acuerdo al propósito original de tu diseño familiar. Padre Santo, te pido, Señor, que dejes caer sobre ellos una doble unción del poder de tu Santo Espíritu, para que llenos de poder, amor y dominio propio, resistan los embates del enemigo que vienen en contra de aquellos que hemos decidido vivir de acuerdo a la cultura del reino. Protégelos, Padre bueno, haz un vallado de protección sobre sus vidas y sobre todo lo que les pertenece. Fructifica, Señor, sus empresas, fructifica, Señor, sus vidas con generaciones santas, y dales el resguardo a través de tu pronto auxilio en una oración que es escuchada oportunamente, Padre Santo, porque ellos generosamente han aportado para la extensión de tu reino de luz. Padre de la gloria, Padre amado, todo esto te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien soy, a quien sirvo. Amén, amén y amén. Recuerda darle me gusta a esta hermenéutica, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que subimos a nuestro canal. Y no te olvides comentar el minuto que ha sido de impacto para ti, para tu vida, para todo tu clan. Y comparte esta hermenéutica con todos tus contactos, de manera que te convierta en agente multiplicador de llevar la palabra que salva en Yeshua HaMashiach nuestro Señor.
Amén. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna derramaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna derramaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente